Bien, y estamos listos para presentar a Marisa, nuestra psicóloga. Marisa, muchísimas gracias por venir una vez más. Hoy vamos a hablar acerca del duelo. ¿Qué pasa cuando perdés a un ser querido? ¿Cómo enfrentar esa situación? Exactamente. Salimos a preguntarle a los chicos si alguna vez perdieron un ser querido, ellos o un amigo, y cómo ayudaron en este proceso de duelo. ¿Te parece si lo vemos juntos? Vamos, buenísimo. Alguien que perdió un ser querido, trataría de, no sé, de contenerlo. Lo que haría es estar con él, acompañarlo en la situación, charlar todo lo que se pueda. Si pierdo un ser querido, le daría mi casa para que se despeje. También lo apoyaría mucho. Siempre hay que estar cerca, contenido y con mucho amor alrededor, así se pasa de la mejor forma posible. Yo la ayudaría y la acompañaría en todo momento y haría lo mejor, o sea, para que él se pueda sentir mejor y tratar de ir llevándolo cada vez. Uno lo que trata es como de acompañarlo en el momento. No creo que haya nada que uno le pueda decir que lo haga sentir mejor o que evite que sufra. Lo único que puedes hacer es estar con él, y ver qué necesita, y comprenderlo, que pueda llorar con vos y se relaje. Trataría, si un amigo perdió un ser querido, de que se distraiga y piense en otras cosas hasta que el tiempo lo vaya ayudando a que, bueno, que pueda estar un poco mejor. Muy bien, Marisa, vamos a arrancar después de todas estas opiniones sabiendo principalmente qué es el duelo. Arranquemos por ahí. Me parece bien. El duelo es un proceso emocional que tiene que ver con transitar el dolor, elaborando de a poquito esa pérdida que tuvimos. En este caso estamos hablando de pérdidas de algún ser querido. No es la única situación, pero hoy vamos a estar hablando de eso. Y la verdad es que es muy importante elaborar la pérdida, es muy importante transitar el dolor, a pesar de que parecería que uno intenta que el otro no pase por eso. Sobre todo porque de eso va a depender el equilibrio emocional, poder seguir manteniendo los vínculos sanos, porque cuando uno no elabora el duelo, lo que aparece con el tiempo es lo que se llama un duelo patológico, que nos dificulta realmente mucho después la vida, especialmente en las relaciones afectivas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar que cada uno viva su duelo. Una de las cosas difíciles es acompañar en el dolor al otro. Es como ser espectador de un dolor ajeno, espectador pasivo, lo cual es muy difícil porque en el fondo, sobre todo cuando hablamos de muerte, todos intentamos negarla. De hecho, hay una cuota de negación que es sana, por eso podemos vivir. Si todo el tiempo estuviéramos pensando en la muerte, exactamente, no podríamos hacer prácticamente nada. Entonces, si bien hay una cuota de negación sana, por supuesto que no tenemos que colaborar con la negación que va más allá y que tiene que ver con no registrar la pérdida, que es el primer paso del duelo. El primer paso del duelo es registrar esa pérdida, aceptarla, no tratar de hacerse el distraído, no tratar de negar. Y en la adolescencia hay una cosa que es más curiosa, porque en la adolescencia se niega mucho la muerte. Y hay un juego incluso con eso. Por eso los adolescentes tienen una relación particular con el riesgo. Hay un juego a ver si yo puedo más. Si uno observa a cualquier chico cruzando la calle, parecería que desafía un poco a los autos mismos. Y esto tiene que ver con la omnipotencia, la inmortalidad. Son todos intentos, fallidos por supuesto, del adolescente de posicionarse de otra manera respecto a la muerte. Cuando haya una pérdida, es como si tiene que enfrentar algo que es muy difícil, no queda otra. Entonces, ¿cómo acompañar a esto? Marisa, hablabas del tema de acompañar y cuando uno está del otro lado. ¿Qué pasa? Te hablo de un caso personal, por ejemplo, que me pasó a mí. Yo perdí a mi abuelo cuando tenía 10, 11 años. Y en mi familia optaron y decidieron que yo no iba a asistir a ese velorio. Obviamente hoy lo tengo superado y es una pérdida más. Obviamente extraño, como extraño a cualquier familiar querido que se va. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que niegan la posibilidad de que sus hijos asistan a eso en algún punto por cuidarlos y decir no enfrentarlos en esa situación por ahí tan traumática? ¿Es peor? ¿Es mejor? Hay como una cuota de parte de los adultos de intentar que los chicos pasen de largo de esto, ¿no? Y entonces incluso en el consultorio lo confirmo todo el tiempo de cómo casi no se da la noticia, sobre todo cuando son más chiquitos.
Los ritos que tienen que ver con la muerte, como puede ser el velorio, como puede ser alguna misa, alguna ceremonia, depende de la religión, incluso el tema de entierro, etcétera. Cada uno de esos ritos tienen una función que tiene que ver con esto que mencionaba antes de registrar la pérdida y dar un tiempo, porque es algo obviamente muy abrupto, en algunos casos sin ninguna anticipación previa que hiciera pensar que algo de esto podía suceder, y esto da como un tiempo de ir aceptándolo en las primeras 24, 48 horas, que luego va a venir la parte más difícil, que es continuar la vida sin esa persona. Entonces, evaluar que participar de los ritos es importante. Después va a depender, por supuesto, de cada chico y de la edad de cada chico y de la versión que la familia decide dar de lo que es la muerte, porque además no tenemos una única respuesta acerca de lo que es la muerte. Más bien diría, muy pocas palabras por decir, muy difícil de explicar. Y el adolescente además tiene esta cuestión de sentirse naturalmente incomprendido y muy de la mano de lo que es injusto. Entonces, todo esto está sobre la mesa cuando está la pérdida de un ser querido. La injusticia, la negación, la incomprensión, por eso es tan complicado. Hay algo que decían en la encuesta que me pareció muy interesante, que es: yo trataría de charlar todo lo que se pueda. Y la muerte necesita, para ser elaborada, que la abordemos con palabras. Entonces, hay una etapa del duelo en el que parecería que no queremos hablar de la persona que se fue, ¿no? Digamos, es como si la evitáramos, algunas familias casi entran en un tema tabú, y con el tiempo se vuelve a hablar de esa persona. Yo diría que además de ser sano, es como un homenaje a la persona que se fue. Queda entre nosotros, recordar en los buenos momentos, en los recuerdos, las anécdotas, los dichos. Entonces podemos ir viendo si estamos más o menos siguiendo las etapas del duelo. Como decía, el registro primero de la pérdida, después hay una etapa en donde se habla muy poquito, porque además uno evita angustiarse, angustiar al otro, pero después naturalmente debería esta persona ser mencionada como parte del entramado de, y es parte del proceso de todos de los aceptación, días, claro, por supuesto. Lari. Sí, ¿qué pasa con el tema de los chicos cuando tienen la pérdida de algún ser querido? ¿Cómo hacen los padres para hacerles entender? Porque pasa mucho que no logran entender cómo es que se fue y no va a volver nunca más, digamos. ¿Cómo se hace eso? La verdad es que tenemos que ser muy claros, no evadir este contenido. Y hay algo que es muy importante para los adultos. Primero, tener presente que muchos adolescentes, a pesar de que parecen, no son adultos todavía, pero sobre todo cuando llegamos a una respuesta que no tenemos más elementos, porque nosotros tampoco sabemos cómo explicarlo. Entonces, decir que efectivamente alguien murió, usar la palabra, no esto de se fue de viaje, no lo vamos a ver más. Hay que mencionarlo, hay que definir lo que pasó, decir que uno no los va a ver más. Si son chicos más chicos, uno puede relacionar esto con lo que significa la vida de un ser vivo, el nacimiento, el desarrollo y la muerte. En cualquier edad hay que decirle a los niños que murió. Sí, y esto, digamos, tengo mucha experiencia de haberlo comprobado en el consultorio, de cómo cuando los padres intentan ahorrarle a los chicos, que además es una manera de ahorrarlo a uno, mismos. Claro, exactamente, trae muchas consecuencias. Siempre hay que decirlo. Muy claro, y luego sí esperar un poquito a ver qué preguntan y qué necesitan saber. Y hay algo muy importante: el adolescente particularmente habla poco de sus emociones, más con los padres. Entonces, que esto esté incluido en la charla, y la verdad es que tiene que estar dicho, no como ¿cómo estás? Porque el cómo estás en general es bien. Claro, la respuesta es muy general. Exactamente. Ir puntualmente. ¿Estás triste? ¿Lo extrañás? ¿Le extrañás? ¿Qué te pasa con esto que acaba de suceder? Marisa. Sí. También el tema de la muerte tiene que ver muchísimo con lo cultural, ¿no? Hay diferentes culturas en las que se festeja cuando se muere un ser querido, bueno, o cuando se muere una persona en general, ¿no? Tiene que ver mucho con esto también, bueno, lo que pasa en las casas, ya, vos, yo me imagino, sos chico, ves que alguien se murió, y en un principio la verdad que no sabes qué es lo que está pasando, aunque seas consciente de que esa persona no está más, pero claro, después cuando vas creciendo vas absorbiendo los sentimientos que van pasando en la casa y te vas desarrollando de esa manera, ¿no? Sí, es muy interesante, porque además hay algo que tenemos que tener presente, que es que el dolor también se puede compartir.
Es así, y la cultura nos va marcando distintas maneras. Sería muy difícil para quienes no tenemos esa manera, esa costumbre de enfrentar la muerte, como podría ser con alegría o con un festejo, sería muy difícil para quienes no crecimos en esa cultura, en ese paradigma, poder hacer eso. Entonces, tiene que ser coherente con lo que venimos viviendo un poco en el entorno familiar desde chiquitos. Es muy difícil cruzarse de paradigma. El tema de la alegría o del festejo frente a la muerte es para muy pocas culturas y realmente uno tiene que estar inmerso en eso como para poder sentirlo, porque la pérdida está y es cierto que no los vamos a ver más y que no los vamos a poder disfrutar más y por lo tanto lo vamos a extrañar. Extrañar significa sentir esa pérdida y por supuesto que lo es más natural. Claro, pero ahí es cuando uno, si hizo el duelo, algún día va a poder recordar con cariño. Yo tengo amigos en Tucumán que han perdido padres o madres y no pueden hablar después de años, y eso justamente nos contaban acá en Facebook, que, o sea, muchas veces uno subestima a los chicos y piensa que no van a saber asumir el duelo. Por eso lo más grande es los que están cerrados o inmaduros sentimentalmente. Por ejemplo, Claudia, ella es de Concordia, nos pregunta si se debe hablar del ser que ya no está, si hace bien, por una amiga lo decía. Y Daniela de Santa Rosa de la Pampa dice que no podía decir ni la palabra papá durante varios años y necesitó un psicólogo para eso. Sí, esto es lo que mencionábamos y lo definiste perfecto. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos damos cuenta si el duelo está siendo elaborado? Bueno, porque al tiempo, naturalmente uno, si estuviese aquí, diría tal cosa. Digamos, es la manera, incluso, como decía antes, de homenajear a esa persona que no está. Vivo. Es muy triste realmente haber pasado por la vida y que nadie tenga el recuerdo, que nadie te quiera mencionar. Es natural que pase por un tiempo, porque además cuando uno habla de esa persona que no está, uno por ahí se emociona o se angustia y entonces uno trata de no tenerlo tan presente, pero con el tiempo uno logra superarlo. Un síntoma de salud tiene que ver con que esté entre nosotros de esa manera. Yo no lo hice a los 10 años, pero a los 18, 20 años me despedí de mi abuelo haciéndole un cortometraje en la facultad. Bueno, por ejemplo, es una forma también de hacer un duelo. Perfecto, porque además, vuelvo con el tema de los ritos. Si uno no tiene ganas de participar de esos ritos, porque hay muchas personas que deciden que no o no lo sienten, uno puede armarse su propio rito en casa. Entonces, si es encender una vela tal día, o como en tu caso que fue un homenaje artístico, o lo que fuese para cada uno, bienvenido sea. Lo importante es darse ese tiempo, ese momento de conectarse con eso que nos está pasando. Qué importante aclarar a los padres que si tienen miedos o dudas acerca de esto de cómo tratar con los chicos, que se acerquen a un centro de salud, que hablen con algún terapeuta, porque es fundamental eso, evitar un trauma después. Y además que es muy fácil de evitar, digamos, es con hablar, saber un poco igual qué creo decir. que eso tiene que ver mucho con el miedo más del adulto que lo que le sucede al niño, ¿no? Como son las dos cosas, el miedo de situación. los adultos, sí, y además esto de la subestimación de los chicos. Digamos, es lo que se escucha como fundamento del silencio familiar. Marisa, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto tenerte. Nos vamos a una pausa, quédate que ya venimos.